Bienvenidos amigos a un nuevo video, qué bueno tenerles aquí. Hoy estamos empezando un nuevo podcast con Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Edison, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir contigo otra vez. Qué bueno poder encontrarnos con nuestros amigos que nos escuchan. De pronto ahora que están yendo a su casa o están manejando o están sentados y quieren escuchar algo de bendición para sus vidas. Esperamos que el capítulo de hoy pueda ser de gran bendición para ustedes y poder discutir algunas cosas que realmente van a estar interesantes. ¿Sí o no, Edison? Así es, hoy vamos a hablar acerca de la afectividad y eso es lo que vamos a tratar en este podcast, así que no te despegues de este video. Como les decíamos, hoy vamos a hablar acerca de la afectividad, del afecto y lo importante que es en la vida de la familia, así que qué bueno que puedan conectarse con nosotros una vez más aquí para poder hablar acerca de temas interesantes y también relevantes para la familia y para cada una de nuestras vidas. Así que Jorge, hablemos acerca del afecto, ¿qué te parece? Me parece genial. Hoy que estamos viendo tantas cosas que hablan en contra del afecto, en contra de la manera en que amamos, ahora que nos encontramos en internet y en las redes sociales y que el meme por aquí, el meme por acá, y que todos como que tratan de decirte cómo debes querer, cómo debes relacionarte con los demás. Creo que es importante poder analizar un poco más con respecto a ciertas teorías, ciertos conceptos que es necesario tenerlos claros para poder comprender cómo podemos tener el afecto y el apego y tantos conceptos relacionados que realmente vamos a entender si es que los analizamos, no solamente de nuestras perspectivas, sino también del análisis que han hecho otras personas con respecto a estos temas. Así es, entonces hoy vamos a hablar acerca de esto del afecto, ¿no? Y realmente el afecto es un elemento importante que debemos nosotros entender, porque sin afecto las cosas que vivimos como familia no se van a poder ligar, ¿no? Por ejemplo, la cuestión económica con la cuestión de la disciplina que estás llevando en tu casa, más los aspectos culturales y todo lo que tiene que ver con tu familia, todo eso se liga a través del afecto que nosotros nos tenemos, o como diría el apóstol Pablo en la Biblia, ¿no? El poder vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, que es lo que a nosotros nos ayuda a ligarnos al otro, que nos ayuda a estar bien, que nos ayuda a relacionarnos con las otras personas. Y en la familia pues necesitamos eso, ¿no? Ese afecto que nos une a nosotros como familia. Hablando un poco de familia, podemos llegar a ser familia nosotros por el vínculo sanguíneo, pero también se puede llegar a ser familia por el vínculo afectivo, ¿no? Eso decimos mucho nosotros como cristianos, ¿no? Que somos hermanos en la fe, por el vínculo afectivo que nosotros tenemos, ¿no? Somos una familia también. Entonces, para entender mejor esto acerca del afecto y cómo influye en la vida del ser humano, hoy vamos a revisar algunos temas o algunas hipótesis o teorías, se podría decir así, acerca de esto, ¿no? De la afectividad. Y específicamente acerca del apego, ¿no? De esta teoría del apego, que realmente nos da algunas pautas, ¿no? De por qué es tan importante el afecto en la familia. Porque la familia es el círculo donde desde el inicio de que estamos aquí en este mundo, pues empezamos a vincularnos con ella, ¿no? Y empezamos a desarrollarnos en ese medio. Entonces, ese lugar, pues nuestro hogar, nuestra familia, va a ser lo que más impacta en nuestra vida a la larga. Y esa es una verdad, ¿no? Yo estoy seguro que la forma en cómo tú recibiste afecto, Jorge, fue la forma en que te impactó a tu vida hasta el día de hoy, ¿no? Y lo mismo pasó conmigo en mi familia, ¿no? ¿O qué piensas tú? ¿Cómo fue eso del afecto en tu casa, con tus papis, con tus hermanos? Generalmente con los hermanos es como que nos peleamos más, ¿no? Aun cuando decimos que nos queremos muchísimo. Yo les quiero bastísimo a mis hermanos, pero nos mostramos el afecto a veces, como sabemos decir, ¿no? Así como que fuéramos un afecto pastuso, a la mala. Sí, no, es como raro porque creo que a la larga el afecto es como esos conceptos que tú sabes, que tú conoces, pero cuando tienes que como definirlo, cada persona tiene diferentes maneras de hacerlo. Recuerdo yo en un momento vi un video de unos niños que estaban como, les preguntaban, eran niños pequeños de unos 5 o 6 años, que les preguntaban qué era el amor para ellos. Entonces algunos decían que era que cuando sus papás llegaban del trabajo, o cuando sus papás lo llevaban a comer, o cuando se acostaban con sus papás a ver algún programa de televisión que les gustaba, o era, por ejemplo, cuidar a su hermana, un niño que le gustaba cuidar a su hermana en la escuela para que no le hicieran nada. Pero es porque cada uno como que empieza a experimentar esto, porque el afecto finalmente, según el concepto, es esa
resultado de la interacción que existe entre dos organismos. Es por eso que, por ejemplo, tú sientes afecto no solamente por de pronto tus hermanos o tus papás, sino, por ejemplo, tú puedes tener un afecto por tu perrito, por ejemplo. Tú puedes llegar a tener afecto por algo que tú aprecias demasiado. Entonces, el afecto empieza como una reacción de nuestro cuerpo de acercarnos a algo que nos agrada. Entonces, dentro del afecto, a veces lo pensamos como una emoción, pero el afecto en su forma más básica es el resultado de una interacción. Cuando sentimos que algo nos agrada, empezamos a desarrollar ese gusto y tenemos afecto, cierta afinidad por otro organismo. Generalmente, y creo que nos pasa en todas las casas, cuando vamos creciendo, las maneras en las que nos mostramos afecto de pronto es una forma extraña. Y es porque la manera en que nos tratamos con nuestros familiares como que de pronto tiene mayor confianza, si le podemos llamar así. Entonces, por ejemplo, si tú, qué sé yo, juegas con tu hermano y están ahí jugando todo chévere, pasa algo y se pelean y todo así, pero al final del día tú sabes que tu hermano lo sigues queriendo y que sigue habiendo un afecto entre ustedes y hace que al día siguiente, cuando quieres volver a jugar, ¿a quién buscas? A tu hermano. A pesar de que te peleas, eso te pasaba a ti, pero a mí me pasaba que te peleabas y al rato ya estabas otra vez pensando como que, chuta, ¿qué estará haciendo? O sea, decirle Claro, voy a jugar. el juego se acaba hasta que uno de los dos llora. Sí, no. Después ya es como, vamos a hacer otra vez las cosas. Y no sé cómo será en tu casa, pero en mi casa era, no jueguen así, decían mis papás, no jueguen así que se van a pelear. Sí. No jueguen así. Después no estarán llorando. Y era verdad, hasta que uno de los dos lloraba y el otro cogía un palo de escoba, se acababa el juego, dejaba de ser divertido. Aquí tengo el divertido, una marca, una mancha. Palito de escoba. Con mi hermano, como tengo dos hermanas y un hermano, pues con el que más jugaba era con mi hermano, ¿no? Y claro, con mi hermana, que sería la que está en edad, pues arriba de mí, ¿no? La mayor, porque mis dos la hermanas... que antes. Entonces la segunda, se podría decir. Con ellos jugaba más. Porque como mi hermana era mayor, pues ya tenía otras responsabilidades. ¿Y qué edad tenía más o menos la diferencia? Porque eso también afecta, ¿no? Sí, claro, la diferencia de edad también sí afecta. ¿Cómo estaban ustedes organizados? La verdad no creo que había una organización como tal. No digo, pero en edad. Tenían un sindicato. Mi hermana mayor, pues, no, nunca nos pusimos a planificar eso. Todos los días jueves se reunían a las 6 para pedir sus derechos. ¿Cómo planificaban eso? Hacíamos un FODA y... Cobrábamos de $5 mensual. Mi hermana mayor, Miriam, luego está mi hermana Diana, y luego yo, y luego mi hermano menor. Casi todos somos con una diferencia de 2 años, 2 años y medio. Entonces... o sea, tu hermana mayor tendría ¿cuánto más o menos? 28 ahorita. Mi hermana tendría 30, ya creo que va para los 31. Mi hermana, la que sigue por encima mío. Miriam, no. Perdón, ya, sí, me estoy equivocando. Si ves este video, no, déjanos tu like. Y mi hermana mayor, pues entonces más o menos son como con 5 años. Si tengo 28, ella debe tener por ahí sus 33, ¿no? Como Jesús. Sí. Esperemos que ella sí siga el ministerio más años. Entonces, esa es la cuestión. Son 5 años de diferencia. Entonces, cuando yo era niño, ella era adolescente. Entonces, claro, cuando tenías 8, ella tenía 5, 13. Claro, entonces hay esa diferencia de edad y eso también hace que haya diferencia de afinidades, ¿no? Uno quiere hacer otras cosas, pero no quita que haya el afecto hacia las personas que están ahí, en este caso a mi hermano. Y con lo que más jugaba era con mi hermano, pues como él era el único varón de toda la casa como yo, entonces jugábamos más, pues no, cosas de... Algunos tal vez dicen, no, que machistas, porque el fútbol también es de mujeres. Pero pues hasta el día de hoy culturalmente es más el porcentaje de hombres que juegan fútbol que mujeres. Entonces jugaba más con el fútbol, pues es así, peleas, luchas, ¿no? Y eso era lo que decía mi mamá, no estarán llorando, dejen de jugar así. Y a veces uno estaba jugando así, pues nos da las luchas y así. O a veces así hasta el box, ¿no? Pero... El chiste era que no te pegue, pues no, o sea, esquivarse así de, yo te lanzo el puñete y pues te mueves. Estás así, hasta que te da, pues. Claro, hasta que te da duro y sí. Te alcanza. Yo me acuerdo, pues así jugando con mi hermano nos pasó una vez. No me acuerdo que estábamos jugando, pero así mismo fue alguien
Es que de niños uno hace tonterías, ¿no? Una vez hasta con unos amigos jugábamos lanzándonos piedras. Se acabó el chiste hasta que una piedra le dio a un amigo y ya. Y a él no le pareció chiste. Claro, entonces así mismo pasaba con mi hermana, ¿no? Empezábamos a jugar y ya, pues el que lloraba, ¿no? Y como a veces uno, ahora creo que él es más fuerte que yo, pero de niños, pues por la diferencia de edad, termina siendo uno más fuerte. Entonces le llegabas a golpear más duro y se enojaba. Él era de los que agarraba la escoba y te perseguía. Lo bueno es que yo era ágil, entonces una vez me logré zafar de él porque mi casa Como es de gato. 2 pisos, tiene una media agua, se podría decir, en la parte de arriba. Ahí como gato me tocó subirme encima de la media agua y el otro así con la escoba buscándome, pues. Y yo Bájate, arriba, bájate. Ah, ¿no te vio? no, después ya me vio, pues ahí sí, bájate. No, Como la mamá, perdóname. no te voy a hacer Perdóname, nada, ñañito. no te voy a hacer nada, bájate. ¿Qué le vas a creer si estaba ahí con la escoba? Entonces, eso es interesante, ¿no? La forma de cómo muestras tu afecto hacia tu hermano menor en este caso, ¿no? Pero son cosas interesantes, pero que también tienen que ver mucho con la parte afectiva, ¿no? Las relaciones que también haces, los chistes que haces. A veces hasta en mi familia dicen, no, ahora estos hombres no aguantan nada. En nuestro tiempo se le hacía bullying para que sea fuerte, para que aprenda a sobrellevar la vida difícil de este mundo. ¿No? Y es así, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez le habían hecho un chiste a mi pobre sobrina y andaba llorando la pobre, ¿no? Ya. Cuando éramos niños, pues, ¿sabes? Nos decíamos cualquier cosa y éramos muertos de risa y así mismo. Todo era hasta que alguien se ofenda y ahí sí se acababa el chiste. Pero bueno, ¿no? La idea de todo esto es de entender que el afecto es importante. La forma en cómo lo hacemos a veces es de diferente manera, pero de alguna u otra manera estamos mostrándonos ese afecto, ¿no? A veces también sucede que en la casa no se da ese afecto y que también cuesta, ¿no? A los padres mostrar el afecto a los hijos, decir un te quiero o mostrarse para los niños disponibles cuando ellos los necesitan. Y se piensa a veces, al menos ahora, ¿no? En el rol del hombre, todavía se sigue creyendo que el rol del hombre solo es el hecho de suplir necesidades y no tanto el hecho de estar ahí emocionalmente. Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos hoy tratar para que podamos cambiarlas. Porque no quiero decir que la forma en cómo nos tratábamos con mi hermano fue la mejor. También estuvo mal, ¿no? No teníamos que habernos peleado para mostrarnos afecto o jugar esos juegos bruscos, que nos han hecho reír muchas veces y hasta el día de hoy los recordamos, pero hay formas también de mostrar nuestro afecto en el hogar, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar y de la importancia. Y para eso queremos hablar acerca de esta teoría que se llama la teoría del apego. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué es esto del apego? Entonces, esta teoría del apego se desarrolló por allá en los años 1600, diría un caleño. ¿No? Ya, entonces, esto fue un estudio hecho por más o menos durante los años 60 por un hombre que el nombre es difícil de pronunciar, dice que es Schaffer y Emerson, ¿no? Y realizaron este estudio en Escocia con observaciones de alrededor de 60 bebés y sus familias durante los 2 primeros años de vida, es decir, niños menores de 2 años, ¿no? Se hizo este estudio. ¿Cuál fue el estudio? En este estudio se trató de ver el vínculo que tenían los niños con sus madres, ¿no? En este caso, con la mamá como tal, ¿no? Porque aquí en lo que investigué dice con sus padres, pero generalmente casi todos los estudios fueron hechos con la madre, ¿no? ¿Qué querían ver? Querían ver la sensibilidad del niño, ¿no? Y la cantidad de respuesta que tenía con respecto al adulto mayor, al cuidador, ¿no? A ver cómo respondían ante la ausencia de la mamá. Entonces, ¿qué se hizo, no? Se diseñó una situación así como experimental para saber cómo iba a ser la reacción del niño ante la ausencia de la mamá, pero introduciendo a un extraño en un lugar específico. Entonces, ¿qué se hizo? Verán, para que vean que nosotros no hablamos sin investigar primero. Estos imberbes que nos vienen a enseñar, no, tenemos algo que decir. Entonces, para examinar este equilibrio, ¿no? Entre la conducta de apego del niño, de cómo se sentía ante la ausencia de la mamá, y la exploración, que era la capacidad del niño de explorar el lugar donde estaba, ¿no? Lo que se hizo fue
en introducir un extraño en un lugar donde estaba la mamá y el niño, a lo que se le llamó la situación del extraño, que era una situación de laboratorio de unos 20 minutos de duración con 8 episodios. Es decir, cada 20 minutos se hacía una cuestión así. Entonces, la madre y el niño eran introducidos en una sala de juego, en lo que posteriormente se introducía a esta persona desconocida para crear esta situación del desconocido. Entonces, mientras esta persona juega con el niño, la madre sale de la habitación dejando al niño con la persona extraña. Eso es lo que se hacía. Entonces, la madre regresa y vuelve a salir. Esta vez ya sale con la desconocida dejando al niño completamente solo. Y finalmente lo que sucedía era que hacían que regresaban la madre y la extraña. Entonces, ¿cómo se esperaba? En este estudio se encontró que los niños exploraban y jugaban más en presencia de su madre, y que esta conducta disminuía en cambio cuando entraba la desconocida. Es decir, el niñito estaba ahí jugando, explorando, ¿no? Las cosas que habían en la habitación de los juguetes y toda esta cuestión. Pero cuando entraba esta desconocida, en cambio, disminuía esta capacidad de exploración. Y sobre todo más cuando la mamá salía. Es bien interesante, ¿no? Porque uno dijera, sale la mamá y el niño se va a volver loco con los juguetes. Pero claro, no. Porque como que tiene libertad, entre comillas, ¿no? Claro, no, y según el estudio lo que dice es que más bien cuando la mamá salía, la capacidad exploratoria disminuía. Entonces, a partir de estos datos se empezó a trabajar la cuestión, ¿no?, del apego. Entonces, se dice que el niño estaba utilizando a su mamá como una base segura para la exploración. Es decir, mi mamá está aquí, entonces yo puedo explorar con tranquilidad porque mi mamá me está cuidando. Entonces, me siento seguro. Y que la percepción de cualquier amenaza, en este caso la presencia de un desconocido, era algo que activaba en el niño esta reacción, ¿no?, hacia el no querer explorar, ¿no? Entonces, se dice que la mamá es usada como esa base segura para la exploración, y que cuando aparece esta otra persona, pues es cuando se empieza a ver esta disminución en la capacidad de exploración. Entonces, en esto se empezaron a trabajar algunas teorías, ¿no? Y estas teorías vienen desarrolladas por Ainsworth, que encontró diferencias acerca de los comportamientos a través de este trabajo que se hizo con Schaeffer y Emerson. Entonces, ¿qué sucedió? Se empezó a trabajar algunas definiciones acerca del apego, acerca de las reacciones que hubieron en esta investigación. Y se empezó a trabajar algunas. En esas tenemos nosotros los niños con apego seguro, ya les vamos a explicar cada una de esas, ¿no? Los niños con apego inseguro y evitativo, y los niños con apego inseguro ambivalente, y una nueva que se está generando en la actualidad, que es los niños con un apego desorganizado o desorientado. La gente que nos está escuchando ahorita va a decir, ¿y eso qué es? ¿Y eso, ¿no?, con qué se come? ¿Y eso con qué se come, no? Pues todo con ají pasa, dicen, ¿no? Pero no es así ahorita. Entonces, ¿qué sucedía? Los niños con apego seguro, y eso es bueno que lo sepan ustedes para que vayan viendo, ¿no?, más o menos tal vez en qué tipo de apego crecieron, y también en qué tipo de apego los que son padres están desarrollando su afectividad con los niños. Entonces, se dice que los niños con apego seguro, inmediatamente después de entrar a la sala de juego, estos niños usaban a su madre como una base para partir a explorar. Es decir, la base segura que hace un momento decíamos, ¿no? Pero cuando la madre sale de la habitación, su conducta exploratoria disminuía y se mostraban afectados por la ausencia de su mamá. Cuando la mamá volvía, se alegraban bastante y se acercaban a ella buscando el contacto físico, ¿no?, durante algunos instantes, es decir, abrazar, apegarse a la mamá, y después de que ya hacían ese contacto físico, empezaban a explorar otra vez el lugar donde estaban. Entonces, las madres de este niño se mostraron bastante sensibles, ¿no?, y respondían muy rápido a las llamadas, en este caso, del bebé. Porque recordarán que el estudio fue hecho aproximadamente con niños de 2 años, ¿no? Entonces, se notó que las madres se mostraban disponibles para los niños que estaban en este estudio. Entonces, en cuanto a los niños, en cambio, se notaba que lloraban un poco en la casa, ¿no? Y usaban a su madre como una base segura para explorar.
Entonces, este modelo ha sido de alguna manera llamado modelo de apego seguro. Es decir, el niño sabe que su madre está disponible cuando él emocionalmente le necesita, ¿no? Ese sería el apego seguro como tal. Yo sé que mi mamá, cuando tengo una necesidad emocional, va a estar ahí para mí, ¿no? Y se notaba en la ausencia de la mamá, que el niño lloraba cuando la mamá se iba. Ujú. Debe haber pasado un montón de nosotros, ¿no? Que la primera vez que te fueron a dejar en la escuelita, estaban metiéndote esta situación del extraño, porque la maestra es extraña, los otros niños son extraños. Y realmente, ¿no? Si yo me pongo a pensar y realmente hay niños que lloran. A mí no me mandaron al jardín porque me dijo mi mamá que había estado llorando 2 días enteros ahí agarrado agarrado de las mallas ahí del jardín y no me dejaron. Y la maestra dijo, lléveselo nomás, no está listo. No está listo Pobrecito. para estudiar. Y en Aquí le cambio hay traigo a este otros. burro que sabe hablar. Digo. Entonces, hay otros niños que en cambio tal vez se quedan, ¿no? Y vamos a ver Ujú. muy Y rápido. es, No quiero decir que esté mal el hecho de que se queden, pero pero sí es muestra todo una como de apego. resultado claro porque de por sí cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no? Cada uno de nosotros tiene diferentes características, si nos vemos físicamente, de pronto tenemos la cara más gordita o más flaquita, tenemos diferentes características físicas que nos hacen únicos a nuestro entorno. Pero también tenemos características únicas internas, por ejemplo, tenemos nuestros propios miedos, nuestros propios conocimientos, y cuando son pequeños los niños, todas estas cosas son definidas en la relación que tienen con su cuidador, entonces con su papá, con su mamá generalmente, y esta teoría del apego hace mucho énfasis en que la relación más vital para el niño cuando nace y va creciendo es con su madre, porque es la que le da de lactar. Esa relación cercana, esa relación física en la que el niño toma del seno de la madre, hace que empiece a relacionarse con él. Entonces, si una madre empieza a tratar al niño con respeto, empieza como a generar ese cuidado, a ayudarle a poder, que pueda descubrir, dicen los estudiosos que estos se van a reflejar incluso en el futuro. Yo estaba revisando hace unos días el hecho de que, por ejemplo, incluso hay estudios que reflejan que este tipo de relaciones de apego seguro se van a dar cuenta en no solamente, por ejemplo, en el ejemplo que dabas tú, Edison, de como ejemplo cómo un niño experimenta o explora en un cuarto con juguetes, sino se da uno cuenta hasta, por ejemplo, la manera en la que un niño se presenta cuando está en la escuela o, por ejemplo, cuando va al doctor. Si un niño, por ejemplo, es seguro con lo que siente, si un niño se siente validado, cuando un niño siente que es escuchado, esto se va a notar. Pero también si no está seguro y no está claro, también se va a notar, y es lo que queremos conversar contigo hoy también, Claro. de otros tipos de apego. Pero decían que incluso este tipo de situaciones, este tipo de relación tan cercana, se va a identificar incluso en los adultos mayores. Cuando el adulto mayor tiene que tomar otras características dentro del círculo social en el que vive, por ejemplo, cuando tiene nietos o cuando trata de esa nueva relación con sus hijos y con sus nietos. Entonces, como podemos ver, existe una teoría que nos dice entonces que avanza, ¿no? Como que lo que pasó en un momento es tan vital que va a seguir por toda tu vida. Entonces, es por eso que es muy crítico ese momento en el que pareciera que el niño no nos entiende o que de pronto no comprende nuestro lenguaje, pero hay otro tipo de lenguaje que sí el niño va a entender y es el que va a asociar en su cabecita para poder relacionarse mejor con todo lo que va a pasar en su vida, en los 88 años, 86 años, como dice la niña de Titanic. 86 años. 17 años, como dice la canción. El JJ. Entonces, sí, ¿no? Es interesante lo que acabas de decir, porque yo ahorita les estaba hablando solo del estudio que se ha hecho, ¿no? Pero Jorge nos amplió un poco más acerca de cómo la madre se vincula con su hijo desde que nace, ¿no? Y cómo puede mostrarle su afecto, que tiene que ver mucho con el apego, su afecto al hijo en el momento de hasta darle el seno, ¿no? Porque el hecho de que tú no le hayas dado el seno también puede verse marcado después en el tipo de apego, ¿no? Porque algunas pueden haber sido que no le dieron el seno por algún problema médico, pero también resulta que, y se muestra el afecto a través también del tetero y toda esa cuestión, ¿no? Y del abrazo. Pero hay otras madres, en cambio, que no deberían llamarse madres ahora viendo, ¿no? Que en cambio dejan abandonados a sus hijos y no responden ante estas necesidades, tanto emocionales como físicas. No están disponibles. Entonces eso también se va a mostrar más adelante en el apego que se va desarrollando en el individuo, ¿no? Y eso sucede bastante en los pobres niños, por ejemplo, que han sido abandonados, ¿no? Y que no tuvieron esa cercanía con su madre.
Ujú. Que hay, ¿no? Debe haber un porcentaje, no sabemos ahorita la estadística, pero seguramente hay aquí en Ecuador de esos niños que en las noticias se ve de que les aparecen una funda en la basura o realmente pasó algo y no, yo qué sé, ¿no? La mamá también tiene un problema con No algún está bicho, disponible. le quitaron a la mamá, le quitaron al niño, a la mamá y le están teniendo en alguna cuestión de casa-hogar. Entonces, sí, ¿no? Todo eso le afecta al niño. Ujú. Y es bueno que lo hayas dicho porque es una realidad, no es algo que no pasa nunca, Exacto. o sea, que exista, pues Y sí es, pasa. y es súper interesante porque a la larga este tipo de relación, como tú dices, Edison, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso en el que el niño no tiene una madre? Y, por ejemplo, no tiene una madre que le dé lactar directamente del seno, pero tiene un cuidador, una persona que, por ejemplo, puede estar allí pendiente. De pronto es una tía, de pronto una abuelita que es la que le da el biberón y se preocupa por él y hace contacto visual cuando el niño está comiendo. Todo este tipo de pequeños detalles hacen que el niño empiece a desarrollar ese sentido de confianza. Pero ¿por qué? ¿Y por qué es tan importante en este momento? Resulta que en los últimos 15 años, según los estudios, se han hecho bastantes análisis y bastantes investigaciones con respecto a qué es lo que hace diferente este proceso. Y resulta que se trata de la infancia primera, de la primera infancia, la que surge desde que el niño nace. Esta generalmente se encuentra desde los 0 hasta los 3 años. Esta infancia es la parte en la que el cerebro está en la mayor capacidad. Es la que, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, yo el otro día veía a mi sobrino que tiene 3 años al momento de este podcast, y mi sobrino, o sea, él no habla, porque sabe Dios por qué no habla, él nació prematuro. Sabrá Dios porque no quiere ¿Sabe? hablar, espérate nada más a que empiece a hablar. Ya voy a hacer una salsa. Sí, así se Él llaman nació, esos niños que no caminan. Sabrá Dios por qué no caminan, empiezan a caminar y no saben dónde está el bebé. y no volvió. Pero te das cuenta que él, por ejemplo, tiene otras características, a pesar de que el lenguaje no está desarrollado, sí te das cuenta que tiene como una capacidad mental que está en crecimiento y que quiere aprender. Y resulta que es porque en esta edad, hasta el primer año, hay toda una explosión de la parte neuronal del cerebro, es decir, se empiezan a aparecer más neuronas y empiezan a conectarse las unas con las otras. Los científicos tienen un nombre interesante y bastante técnico, se llama sinapsis a esta conexión de las neuronas, es decir, que es el momento en el que más tú aprendes, como que si hoy te pones a pensar y dices, voy a ponerme a ver una película para entender sobre la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y de una termina y ya sabes todito y te acuerdas todito así, y te sientes súper orgulloso porque aprendiste todo sin necesidad de ir a la escuela. Así son los niños a una manera mucho más fuerte, mucho más grande, exponencial, cuando son pequeños. Entonces, es por eso que es tan importante que exista este tipo de relaciones para que el cerebro pueda hacer todas estas conexiones de manera segura. Porque a pesar de que sí, puede ser que de pronto podamos hacerlas más adelante, podemos hacerla de pronto en la escuela o podemos hacerla en la adolescencia, el niño tendrá la misma capacidad que tuvo a esa edad inicial. Es por eso la importancia de que en esta edad se pueda hacer todo este tipo de cosas que se puedan cubrir. Incluso, por ejemplo, va a haber casos en los que la madre tenga que ser mucho más consciente, mucho más tener mucha más intención, ser intencional en lo que está haciendo para lograr que el niño realmente pueda desarrollar todas estas capacidades en esa pequeña edad. Sí, así es, ¿no? Y yo pienso que eso es un llamado para todas las mamás que de alguna manera no son intencionales, ¿no? En mostrar el afecto, en estar ahí para los niños, en mostrarse disponibles cuando ellos necesitan y pensar a veces en eso de déjale nada más que llore, no pasa nada. Y realmente a veces lloran, al menos cuando son pequeñitos, pues porque tienen una necesidad, porque si no pasan solo durmiendo, porque ese es su trabajo en ese tiempo, dormir, el trabajo de, ahora viendo como de asambleísta, ¿no? Y Los generalmente bebés los de la patria. edades tempranas, pues lo que más hacen es dormir. Dormir en el baño, hacer el baño y llorar cuando tienen alguna necesidad. Ahora, entonces, lo que más queremos aquí poner como énfasis es el hecho de estar disponible para tu bebé, ¿no? Estar disponible para tu hijo, porque no, el apego se sigue construyendo, ¿no? No solo es en este caso de 0 a 2, se va construyendo en la relación que tú estás haciendo. Y como decía Jorge, generalmente es con la figura de apego. Tal vez no es la mamá, tal vez te tocó a ti, tía, hacerte cargo de tu sobrino, y tú eres esa figura de apego que le ha servido a él.
como esa base segura para seguir creciendo y para seguir explorando este mundo que es complicado. O tal vez tú, ¿no? Fuiste papá soltero, ¿no? Y te tocó hacer de esta figura de apego. Pero lo importante es que siempre los que estamos más cerca de los niños vamos a transformarnos de alguna manera en sus figuras de apego. Y lo importante es que de manera intencional nosotros nos mostremos disponibles para las necesidades que ellos tienen, tanto físicas como emocionales. Y también nosotros que somos cristianos, pues hablando también de esas necesidades espirituales que tienen los niños también. Entonces, sigamos. El siguiente, el tipo de apego, ¿no? El número 2, si se puede llamar así, es el apego llamado también inseguro o evitativo, también conocido así, ¿no? Entonces, ¿cómo se midió esta cuestión? Se midió de esta manera. Se trata de niños que se mostraban bastante independientes en la situación del extraño. ¿Cuál era la situación del extraño? Ustedes recordarán que estaba el niño, la madre ahí en una misma habitación, ¿no? Y inicia a explorar el niño con su madre, pero entra el extraño a esa habitación, ¿no? Una persona extraña. Entonces, lo que dice es que estos niños, desde el primer momento que comenzaban a explorar, inspeccionar qué juguetes habían ahí en ese lugar, y no utilizaban tanto a su madre como una base segura. Entonces es como que ya no la miraban para comprobar si estaba o no, como pasa con el del apego seguro, que está siempre echándole un ojito a ver si es que la mamá se ha ido o no, ¿no? Es como cuando a los niños se les dejaba en aula cuna en las iglesias, ¿no? El niño está a pilas a ver si se va o no se va la mamá, ¿no? Y si se va, empiezan a llorar y toca llamarle a la señora, a la hermana, si es alguien que ya está yendo de manera recurrente a la iglesia, y se le busca, ¿no? Y dice, su hijo está llorando, no se calma, ¿no? Entonces, lo que pasa con estos niños de apego inseguro evitativo es que no tienen tanto esa referencia como base segura a su mamá. Y empiezan a explorar, apenas llegan al cuarto, empiezan a explorar. Y no tienen tanto ese énfasis como en el anterior tipo de apego, ¿no? Entonces, parece que no se ven, en el estudio parecían que no se veían tan afectados y tampoco buscaban acercarse de manera física a la mamá cuando ella salía y volvía, ¿no? Como el anterior tipo de apego, que decíamos que la mamá salía, entraba de nuevo y estos niños buscaban esta cuestión física con la mamá. En este caso dice que no, que cuando la mamá sale, no, ellos prácticamente a veces ni se dan cuenta, siguen explorando, siguen jugando con los juguetes, y cuando ella entra pasa lo mismo, ¿no? Ni siquiera le toman en cuenta y hasta por poco le evitan. Entonces, esto dice que resulta hasta cuando la mamá busca el contacto, ¿no? Y entonces ellos hasta empiezan a rechazar ese acercamiento con la madre. Entonces, hay esta conducta, ¿no? Independiente ante esta situación de la gente que es extraña, que llega y ellos se muestran como personas o como niños independientes. Es interesante esto porque esto nos muestra a nosotros este tipo de apego, ¿no? Que cuando estos niños entran en la situación del extraño, comprenden que no pueden contar con el apoyo de la madre y reaccionan de esta forma defensiva, ¿no? Es como que están a la defensiva cuidando de sí mismos, porque saben que la mamá no puede estar ahí o no va a estar ahí. Entonces así adoptan esta actitud de indiferencia. Y esto lo podemos ver nosotros también en los adultos, que dicen, yo me cuido solo, no necesito que nadie me cuide, no necesito que nadie vea por mí. Tienen problemas como establecer una relación con otra persona o depender de otra persona, sino más bien yo puedo solo, pero es como una independencia falsa, o sea, no estoy completamente seguro de estar solo, y en realidad cuando estoy solo siento como ansiedad o me preocupa el hecho de estar solo porque no puedo, o sea, no lo puedo generar. Claro, ¿y por qué se da esto? Según los estudios dice que se da por los rechazos recibidos en el pasado, es decir, por los rechazos recibidos por la madre cuando se está en la niñez. Entonces, cuando se llega a ser adultos, pues uno genera esta, como tú dices, ¿no? Esa falta de independencia, porque sabe que tal vez no hay una base segura donde él pueda sostenerse, sino que esta base segura, pues, así como lo rechazaron en la niñez, puede ser que le suceda también ahora, en el presente. Entonces intentan negar la necesidad que tenían en ese momento de su madre para evitar más frustraciones. Y hay gente así, lastimosamente, que ha sido herida en el pasado, que ha estado en una situación como la que se hizo en este estudio, donde aparece un extraño y la mamá no hace nada, ¿no? Donde después salen y después no, el niño sigue ahí siendo independiente, entran y el niño sigue ahí independiente,
por eso se llama también evitativo, porque es como que el niño evita la presencia de la madre porque sabe que posiblemente no va a estar para él. Entonces, esto hace repercusión en la vida adulta. ¿Por qué? Porque muchos empiezan a pensar, mejor no confío en nadie para evitarme más decepciones, para evitarme más frustraciones en la vida. Así que en este estudio se terminó viendo esto, ¿no? Que cuando la madre regresaba a la habitación, ellos renunciaban a volver a mirarla siquiera, ¿no? Y negaban cualquier tipo de sentimientos hacia ella. Y es interesante porque hay muchos niños que están creciendo también en este tipo de apego, donde quieren regresar a ver a la mamá, pero la mamá no es una base segura en la cual ellos pueden refugiarse, ¿no? Y la idea de todo esto, revisando este segundo tipo de apego, es que tú no seas esa mamá o ese papá, sí, que no está disponible para los hijos, que no está respondiendo a sus necesidades, que no está para ellos, porque generalmente van a crecer así, pensando en que no pueden confiar en nadie y tal vez hasta teniendo relaciones que no fructiferan por eso, por la falta de confianza que se puede tener en el otro, porque una relación se basa en la confianza y lastimosamente esto es lo que hace falta aquí en este tipo de apego. Y si tú nos estás escuchando y creciste en este tipo de apego, queremos decirte que tal vez tus reacciones han sido por esto, ¿no? Por estos rechazos que has tenido cuando eras niño. Y seguramente hay muchos niños que también crecieron en este sentido, ¿no? Rechazados por sus propios papás o por sus mamás. Y pasa mucho también tal vez en los niños que crecen solo con mamá o con papá y uno de los dos progenitores solo se hace cargo de lo que hoy se conoce como la pensión alimenticia, ¿no? Y se piensa que solo con pasar la pensión, pues ya con eso se está cumpliendo. Se cumplió. Se cumplió prácticamente, ¿no? Entonces, eso también es triste. Y por eso les hacemos ver este segundo tipo de apego para que lo podamos ir analizando. Entonces, gracias a Dios, pienso yo que en mi casa, pues no viví yo este tipo de apego. Mi madre siempre estaba disponible para mí. No sé cómo fue en tu caso, Jorge. Sí, en mi caso también estuvo disponible mi mamá para mí. Y creo que sí, lo puedo notar ahora. Yo puedo establecer relaciones con otras personas sin sentirme como yo soy independiente. Pero creo que también es importante mencionar de que, como tú decías, al final esto también va a suceder y se va a repetir en la adultez. Y como bien dices, podemos identificar personas que sienten que pueden hacerlo todos solos. Por ejemplo, cuando hay un trabajo en grupo, están en la universidad y no puede confiar en que los demás van a hacer su parte, sino que quiere hacerlo todo. Y luego poner fotos de los que no hicieron nada en el documento. La que cae mal, ¿no? Y justo la que cae mal. Profe, ¿no vas a revisar el deber cuando ya se acaba la clase? Ay, claro. Entonces, tú te puedes dar cuenta como que al final esos como actos, esas acciones que muestran como que sí están reflejándose a lo largo de la vida como pequeños detalles, ¿no? Y lastimosamente, en muchos casos son los hombres los que reflejan este tipo como de independencia en la que sí quieren hacerlo todo, pero en secreto tienen miedo y a veces el miedo únicamente lo saben las esposas. Me acuerdo en una ocasión conocí unas personas en las que el papá quería hacer todo, el papá era todo chévere y solamente la mamá sabía que el papá tenía miedo de hacerlo, pero la mamá había logrado establecer como una relación con el papá en el que él llegó a confiar en ella. Entonces, como que a veces incluso estas cosas son analizadas y solamente a través del amor. Por ejemplo, en el amor de esta pareja se pudo superar este problema y esa persona pudo encontrar una relación realmente verídica, una relación realmente significativa en la que ambos pudieron crecer. Entonces, realmente, a pesar de que sí, puede ser que, por ejemplo, en nuestro caso, Edison, como hemos compartido, sí, nuestros papás estuvieron presentes y este no es nuestro caso hoy en día y podemos establecer relaciones normalmente. Pero si tú nos escuchas y identificas que este fue tu caso, déjame decirte que hay la opción. Existe la oportunidad de poder establecer nuevas relaciones significativas y a pesar de que sí, te va a costar establecerlas y que te va a costar de pronto confiar en alguien y hacerlo de manera sincera, va a ser una cuestión de aprendizaje, ¿no? Va a ser una cuestión en la que tú debas confiar a diario y decidir que vas a confiar en esa persona. Sí, ¿no? Es interesante entender esto porque a veces es como, ¿y por qué soy así, no? Te ves al espejo y dices, no, ¿y por qué soy así? ¿Por qué no puedo confiar en la gente?
Y también si te has puesto a pensar, es como un pensamiento también que se está impregnando en la sociedad, ¿no? El hecho de tú puedes solo, tú lo puedes lograr. Y la verdad es que en la vida necesitamos de la gente, ¿no? Por más que queramos hacer las cosas solos, no vamos a poder. Si quieres hacer tu casa, vas a tener que confiar en el albañil que va a construir tu casa y el arquitecto o lo que sea, ¿no? Tenemos que confiar, esa es la cuestión, ¿no? Y sí, tal vez te va a costar mucho porque tal vez sí recibiste estos rechazos cuando fuiste niño, Ujú. pero vale la pena confiar, esa es la idea, ¿no? Vale la pena confiar aun cuando tal vez te vayan a lastimar, porque tal vez en el camino vas a encontrar también gente en la cual sí vas a poder poner toda tu confianza y sí van a responder a esa confianza con, con, con la verdad y con afecto, ¿no? Que tal vez no recibiste cuando eras niño. Y, y sí, ¿no? Debe ser complicado para las personas que pasaron por este tipo de apego y que crecieron en este tipo de apego. Entonces, aquí dos consejos, ¿no? El primero es, sí se puede, ¿no? Si ya, Como Ecuador, esperemos que, vamos sí se Ecuador, puede. sí se puede, ¿no? Pero el primer consejo es sí se puede tomar otro rumbo, ¿no? Y lo otro es que si eres mamá, pues no vuelvas a cometer este mismo error, no vuelvas a repetir el patrón, porque según el teoría de sistemas familiares, pues los patrones se vuelven a repetir muchas veces si nosotros no hacemos algo de manera intencional por cambiarlos. Entonces vamos a repetir, y esta no es la excepción, es la regla, eso es lo más triste. Los patrones se repiten, y no es por Ujú. excepción, sino porque las reglas sí. Más bien la excepción es cambiarlos, hacer algo distinto, ¿no? Hacer algo diferente para ver otros resultados en la siguiente generación. Eso sería el número 2, ¿no? Segundo tipo de apego. Bastante interesante, ¿no? Esta cuestión. Y triste a la vez, ¿no? Porque si tú te pones a pensar, es triste el hecho de que un niño haya sido rechazado por los mismos progenitores. Claro. Y Y tal porque vez, sobre todo, como que en el momento, como que no se menciona todo el efecto que va a tener a largo plazo, sino más bien como el resultado en ese rato. Ah, no hay que dejarlo llorar porque así se le va a pasar, ya se va a callar, que tiene que aprender a ser fuerte. Y en realidad cuando queremos hacerlo fuerte, lo que lo estamos haciendo es débil, eh, débil de manera social. Es decir, va a tener inconvenientes a la hora de establecer relaciones con otros y va a ser completamente opuesto a lo que quisimos lograr. Y me gustó lo que tú decías, al final debemos confiar en los demás. Si por ejemplo tú vas a construir tu casa y vas a hacer algo, debes confiar en que la otra persona lo va a hacer. Si la otra persona ya no lo hace y no cumple tus expectativas, será otra historia y probablemente tendrás que lidiar con esos resultados de otra manera. Pero si tú desde el principio ya dudas en lo que otros pueden hacer, lo que pueden aportar en tu desarrollo, pues va a ser difícil. Recuerdo que en alguna ocasión, y creo que es una de esas frases que se ponen en camisetas y se hacen populares, decía, la vida se trata de cooperación, no de competencia. Y es porque a veces existen personas que piensan que todo es competencia y que todo pueden hacerlo solo. Y en realidad, cuando leemos la Biblia, nos muestra ese modelo en el que Jesús hace todo y los discípulos como que en los evangelios son los que miran y se cuestionan y hacen preguntas y todo, pero termina Jesús su ministerio y viene el evangelio de Lucas y lo continúa en el libro de Hechos y muestra cómo los discípulos, esos que eran como medios, como quedaditos, como que tenían preguntas, como que eran como a veces como que no cuadraba su imagen porque no eran tan especiales y se preocupaban por cosas que sin sentido, como que qué iban a comer o como que qué iban a hacer o qué pasaba o después de tanto tiempo pasar con Jesús si realmente era el Cristo o no. Finalmente ves que en el libro de Hechos se convierten en las personas que realmente llevan el Evangelio a otros lugares dentro del Imperio Romano. Y son aquellos que logran, además de las otras comunidades que también empiezan a crecer en ese momento, empiezan a expandir el mensaje de Jesús. Entonces te das cuenta que a la larga, a pesar de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo la persona más importante de la historia de nuestra tierra, necesitó de personas que pudieran continuar con lo que él estaba haciendo. Entonces, a pesar de que nosotros sintamos que somos lo mejor, de pronto tú eres el mejor doctor, nos escuchas y eres el mejor profesor, o de pronto tú eres el mejor nadador, o te crees realmente como el mejor en algo, y es probable que lo seas, y felicidades por eso, debes también entender que en un momento necesitas de otros para poder lograrlo.
Y si te cuesta aceptarlo, es probablemente porque tengas que revisar un poquito tu historia familiar, tus momentos en los que realmente de pronto no tuviste esta relación de apego. Pero como decíamos hace un rato, existe la oportunidad de poder hacerlo, de poder construirlo y de poder sanar esas heridas. Porque no necesariamente para hacerlos fuertes puedes lograr que tu hijo realmente termine siendo débil. Sí, es interesante, ¿no? Me hiciste pensar en cómo por tratar de lograr a veces como objetivos personales dejamos de lado las relaciones personales también con otros, ¿no? Y cómo por mostrarse como superior terminas no siendo el superior, sino más bien siendo visto por los demás como alguien inferior, ¿no? Porque en vez de mostrarte, por ejemplo, ¿no? El jefe que llegó a ser jefe y, y llegó a punte humillación de la gente, por más superior que te quieras mostrar, la gente no te va a ver con ese respeto. Y es porque estás manejando bien tus relaciones. Y pensaba en eso, en lo que tú dices, ¿no? Tal vez lo que te falta es considerar que necesitas de los demás para lo que estás haciendo ahora. Si eres un excelente deportista, en algún momento necesitaste de un entrenador, ¿no? De ese entrenador que te guió para hacer lo que eres ahora. Y sí, tal vez las situaciones difíciles te sacaron y te impulsaron a ser lo que eres ahora, a los logros que has alcanzado ahora. Pero también es importante sanar esas partes afectivas y empezar a mejorar nuestras relaciones personales con los que están a nuestro alrededor. Y para eso necesitamos cooperar, para eso necesitamos convivir con los que están a nuestro alrededor y hacerlo en amor, como dice la Biblia, ¿no? Ese vínculo perfecto. Entonces, sí, es posible sanar, así que eso es lo que queremos decir. Es posible avanzar, es posible ser mejor, es posible aceptar los errores del pasado y empezar a cambiar en el presente y vislumbrar, ¿no? Un futuro mejor que tal vez el que hemos vivido. Tal vez fuiste rechazado, como te decimos hoy, y tienes heridas en tu corazón, pero se pueden sanar, ¿no? Y esto es, uno, con tiempo y dos, con Dios, ¿no? Y a veces más con Dios que con tiempo. Más rápido lo hace. Listo, entonces, número 3, antes de que empecemos a divagar, filosofando en estas cuestiones, porque luego nos perdemos en el camino. En el limbo. Y empezamos a hablar de cualquier cosa, y entonces, no, ojalá la selección gane. Vamos, Ecuador. Entonces, número 3, ¿no? El tercer tipo de apego es el apego inseguro ambivalente. En el estudio, estos niños se mostraban tan preocupados por el paradero de sus madres, ¿no? Es como se busca, ¿dónde está mi mamá? Por el paradero de sus madres que apenas exploraban en la situación del extraño, que era cuando la mamá estaba ahí, entraba un extraño y luego salía. Entonces, pasaban un mal rato, dice, cuando ésta salía de la habitación. Y ante su regreso se mostraban ambivalentes. ¿Qué quiere decir esto de ambivalentes? Es como que vacilan, ¿no? Entre que sí o que no. ¿Estoy enojado con mi mamá o me alegro porque llegó? ¿Qué mismo hago, no? Es como lo que nosotros a veces decimos de esto de emociones encontradas, ¿no? Entonces, eso pasaba con esos niños, ¿no? Estaban entre el enojo, ¿no? En esa irritación de porque la mamá no estuvo, y la resistencia al contacto. Es como que, y sí quiero acercarme a mamá porque te extrañaba, pero no, estoy enojado contigo. Entonces hay esa ambivalencia. ¿Qué sucede con estos niños? Resulta que en el hogar las madres de estos niños habían procedido de forma inconsistente. Se habían mostrado sensibles y cálidas a la vez en algunas ocasiones, pero también frías e insensibles en otras ocasiones. Recordarán que este estudio se hace en base a la convivencia que tiene el niño con su cuidador en la casa. No, en este estudio solo se ven los resultados de lo que sucede en el hogar. Entonces, eso estaba pasando. El niño sabía que a veces sí y a veces no podía contar con la mamá. Y eso se mostraba en la situación del extraño, que es cuando entraba el extraño, este niño se sentía bastante inseguro, ¿no? Porque decía, ¿y mi mamá dónde está? ¿No? ¿Y mi mamá dónde se fue? Y cuando la mamá volvía, lo que hacía este niño es que se enojaba, ¿no? Y quería estar con la mamá, pero a la vez estaba enojado. Entonces había esas situaciones bastante interesantes, ¿no? Te quiero, pero me da coraje y no voy a ir. No voy a ir por como castigar. Algo así, ¿no? Algo así resulta ser, ¿no? Como que vea, que yo también sufra. Que se siente, ajá. Sienta lo que yo sentí. Entonces,
chuta, es cosa seria, ¿no? Un aspecto destacado también dice del comportamiento de estas madres tiene que ver con su actitud ante la conducta exploratoria del niño, ya que los estudios, dice, han considerado este aspecto. A ver, vamos otra vez, estoy revisando mal. Luego la gente no entiende y dice, ¿qué es lo que quiere decir este hombre? Entonces dice que un aspecto, ¿no?, muy destacado del comportamiento de estas madres tiene que ver con su actitud ante la conducta exploratoria del niño, ya que los estudios que han considerado este aspecto han hallado que tienden a intervenir cuando el niño explora. ¿Qué quiere decir esto? Deja eso. No, como que le dice al niño, no voy para allá, quédese quieto. Y es la madre interviniendo en la exploración del niño, interfiriendo con esta conducta de exploración que es muy buena. Porque cualquier niño que siente que tiene una base segura va a empezar a explorar lo que está a su alrededor. Más si está en un cuarto donde está lleno de juguetes, ¿no? Prácticamente le estás invitando al niño a que explore, a que busque qué hacer con esos juguetes. Entonces, esto es interesante también, ¿no? Que se da con estos niños que tienen apego inseguro. Este apego también considerado como ambivalente. Ajá. Entonces, de que este aspecto, unido al anterior, ¿no?, que es esa ira que ellos sentían, esa irritación de que la madre no estaba cuando ellos necesitaban, aumenta la dependencia y la falta de autonomía del niño. Y sirve para explicar, dice, la percepción que el niño puede llegar a tener sobre el comportamiento contradictorio de la madre. Es interesante esto porque te das cuenta que nos hace dar cuenta que hace que el niño no sea independiente, que es lo que se quiere lograr, ¿no? Que explore, que busque. Y eso sucede porque las madres también interfieren mucho en este sentido de exploración. Y creo que hay mamás así, ¿no? Que como tú decías una vez, son esas mamás de helicóptero que quieren estar encima de sus hijos a todo momento, viendo que nada les suceda. Pero también hay esta ambivalencia, ¿no? De que... Pero luego la mamá pasa haciendo otra cosa y el niño tiene que hacerlo independiente porque yo ya le ayudé y yo ya cumplí ya. Y ahora el niño tiene que hacer su tarea solo. Y es interesante porque a la larga te das cuenta que es como que, en pocas palabras, es como que el niño no sabe qué esperar, no sabe qué hacer, porque a veces sí y a veces no. Es merengue, no es merengue, dijo la canción. Claro, es merengue, no es merengue. Y resulta que cuando van creciendo te das dando cuenta que lo que los adultos van mostrando es como esa falta de independencia, no hay como una dependencia a la otra persona, como sentir, ok, necesito una relación cercana contigo y necesito que estés siempre conmigo, o que me respondas o que me contestes el celular o estés ahí conmigo, porque si yo siento que no estás conmigo es porque me estás descuidando, es porque entonces no me siento seguro contigo porque ya no te importo, no te intereso, ya no me siento bien porque siento que yo pongo más que lo que tú estás poniendo en esta relación. Y en muchas ocasiones hemos visto que este es el caso de muchas relaciones tóxicas que así empiezan, en relaciones en las te iba a decir, ¿no? Es como un apego tóxico. Ajá, exacto, es como que tú podrías decirlo de afuera, no, al principio sí, esa persona me quiere, y no necesariamente es una relación amorosa, un novio o una novia, un esposo o una esposa, sino un amigo. No, esa persona me quiere, por eso quiere estar conmigo, porque yo le caigo bien o porque nos llevamos bien y por eso quiere estar conmigo. Pero a la larga te vas dando cuenta que esa persona en realidad no necesariamente es como que tiene un apego contigo, sino más bien como que está insegura de que tú vas a estar allí siempre, o que de pronto si esa persona se equivoca, siente que no vas a estar ahí para él o para ella porque no es lo suficientemente bueno para ti. Entonces como que se genera ese tipo de relación en la que ese apego en realidad se convierte en algo tóxico. Y lo que necesitan son estas personas que de cierta manera están buscando que sean aprobados, porque de pronto en esta relación ambivalente sintieron de que entonces los dejaban a un lado porque su acción no era suficientemente buena. Entonces van a tratar de como hacer algo y ver si tú realmente estás conforme con lo que esa persona ha hecho. Eso en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando vemos chicos que van a entrar a la universidad y tratan de estar con sus papás y tratan de buscar la manera de poder responder y lo hacen. Pero cuando están en grupos sociales y están con sus compañeros, ven que sus compañeros de pronto también tienen problemas en la universidad y es como que se adaptan a ese mundo
para poder llevarse bien con todos. Entonces, por ejemplo, si empezó con mucho ánimo estudiando psicología, después de un tiempo dices, no, pues la psicología también es mala y mis compañeros me dicen esto, entonces yo quiero como que ser parte del resto y pongo mis pensamientos o mi opinión a lo que el resto también opina con respecto a lo que estamos estudiando. O por ejemplo, cuando estamos creciendo y está el esposo que no sabe qué hacer, porque resulta que le mandaron a comprar pan, y si compra el pan que no es, le pegan en la casa, pero a la larga... No sabe qué hacer y dice, voy a llamarle a mi mamá. Exacto. Yo me acuerdo que, no sé si, bueno, aquí vamos a hacer un poquito el tema, pero era interesante porque hay un programa que se llama Españoles por el Mundo, en el que esta televisión española va visitando como diferentes españoles en todo el mundo y les va preguntando como que qué hacen ahí y cosas de estas. Y fueron a una isla en Italia y estaba una española, se había casado con un italiano. Y era extraño porque esta familia con la que se casó, la familia que venía el muchacho con el que se casó esta chica española, tenía mucho dinero, pero así, demasiado dinero. La chica decía que tenían hoteles, tenían todo, tenían demasiado dinero y no se preocupaba por nada. Ella era bailarina de ballet y lo conoció este muchacho y dice, yo ahora no me preocupo por nada. Pero el chico, el esposo, ya porque era un señor grande, pasaba solamente con la esposa, pasó con la mamá, pasó todo el programa con la mamá. O sea, la chica hablaba y él pasaba con la mamá. Y le pregunta en un momento, ¿y su esposo habla español? Sí, habla perfecto español, pero está con la mamá, así como que diciendo, ¿pero por qué está con la mamá? Y ella decía, no, es que la cultura italiana es así, como que el hijo pasa muy pegado a la mamá y todo le pregunta. Y te das cuenta como que la chica no estaba conforme del todo con que el muchacho pasara con la señora todo el tiempo. Y podías dar cuenta entonces como que el hijo trataba de buscar aprobación. Entonces ella contaba, por ejemplo, abrimos un hotel y la señora la trajeron desde ni sé dónde para que pudiera probar cómo iban a poner las toallas y cómo iban a acomodar todo el lugar y así. Entonces a ese punto llegó la forma en la que el hijo quería recibir la aprobación de los papás. Y esto supera el hecho de tener miedo a que no sea conforme a lo que ellos quieren, porque a veces sí está bien y es normal que, por ejemplo, cuando te mandan a comprar pan, como en el ejemplo anterior, si no compras el pan que es, de pronto se enojan. O si compras, por ejemplo, leche y te mandan a comprar jugo. Entonces, de pronto sí, eso está bien porque tú tienes que cumplir con una orden. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es tu decisión y no sabes qué hacer y tratas de hacer que realmente esa persona se sienta contenta con lo que tú hiciste y no necesariamente que tú estés contento con lo que tú lograste? Entonces, este tipo de reacciones pueden estar relacionadas con este tema de la teoría del apego de manera ambivalente. Claro, en esto podríamos hacer como esa distinción, ¿no? De está bien buscar el consejo, lo que está mal es buscar la aprobación, porque al final la decisión es tuya. Así que, jovenazo de 40 y ni sé cuántos años, y toma tus propias decisiones. No, al final, el que va a recibir o va a vivir las consecuencias de cada decisión va a ser el que las toma. Y pues generalmente, como dices tú, jovenazo de 40 años, y es que cuando las personas preguntan, no es que ser obediente con los papás, hay que honrar a los papás, y cuando te das cuenta como que usan un lenguaje para justificar sus acciones, en realidad no está bien lo que están haciendo. La Biblia en mano. Y bravos todavía. Bravos. No, sí, es interesante lo que tú dices, porque me puse a pensar en la toxicidad, ¿no? Y justamente eso es lo que nos dice aquí, que algunos autores consideran el comportamiento, dice, de estas madres como fruto de una estrategia. O sea, es interesante esto, ¿no? Dice que algunos autores ven esto como que es una estrategia hecha por las mamás. Mamás, tengan cuidado. Aunque dice necesariamente no es consciente, es decir, no lo están haciendo de manera intencional, pero sí lo están haciendo. Dirigida, dice, a aumentar la dependencia del niño, asegurando su cercanía y utilizándose como figura de apego. Es como tú decías, no, estoy ahí, te apoyo, mijo, eres todo para mí. Pero empieza a verse también la otra contraparte. Dice, la no responsabilidad de materna puede verse como una estrategia para aumentar la petición de atención del niño. Es decir, me apego tanto a ti para mostrarme como una fuente segura, pero también me voy a alejar un momentito para que tú mismo me busques y sientas esa necesidad de mí. Entonces es como esa estrategia media tóxica, ¿no? Como el muchacho que dice, me voy a matar si no me quieres. ¿No? Es como... Sí, no hay otra palabra más que tóxica la cuestión.
Entonces, esto hace que la inmadurez del niño aumente, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue pidiendo el cuidado de la madre. Y también hace que la incompetencia de la madre aumente, ¿no? Aumente la atención del niño hacia la madre. Esto es bastante interesante, ¿no? Porque es como una relación en la cual ninguno de los dos está creciendo. Ni ella como Exacto. madre aceptando su rol, en este caso cuando llegue, por ejemplo, a tener un nido vacío, de que los hijos se le van a ir, ni en este caso el hijo o la hija que no está asumiendo tampoco su independencia, ninguno de los dos están siendo competentes en lo que les corresponde. Y eso va a generarles problemas a la larga. Problemas, por ejemplo, en sus relaciones, en las que probablemente alguien que crezca en este tipo de apego va a tener también luego relaciones tóxicas, ¿no? Con esa misma dependencia hacia el otro, de que el otro tal vez ya le engañó y él ya dice, no, no me ha de engañar otra vez, y vuelve ahí mismo, ¿no? Y vuelven a engañarle y siguen en esa relación tóxica porque el otro viene y le dice, no, pero yo te amo, ¿no? Y la otra le vuelve a aceptar y le dice, está bien, no, yo sé que me amas, y vuelven otra vez a estar bien. Y hay así un montón de relaciones, si tú te pones a pensar, de donde ha habido infidelidad y le perdonan una, dos, hasta que se vuelve una normalidad, ¿no? Un círculo vicioso. Él te es infiel, luego viene con flores, te dice que te ama, tú lo vuelves a aceptar y vuelven otra vez a estar bien. Están bien otro tiempo, él te vuelve a ser infiel, viene con flores, te dice que te ama y otra vez están así en ese círculo vicioso. Y esto resulta, como ustedes pueden ver en este momento, según lo que nos dicen estos autores, es sin querer queriendo, pero hasta una estrategia para generar dependencia hacia el cuidador, hacia la madre. Y, y realmente debe pasar, porque hay adultos así, ¿no? Así, si nosotros nos ponemos a pensar en esta situación. Ahora, por último, se ha generado también otro nuevo, que es el apego inseguro, desorganizado o desorientado, que prácticamente recoge las características de los dos grupos de apego inseguro que ya dijimos, ¿no? El inseguro ambivalente y el inseguro evitativo que ya revisamos. Entonces, prácticamente es como el conglomerado de estos dos, ¿no? Tanto del ambivalente como el evitativo. En este tipo de apego se dice que se trata de niños que muestran mayor inseguridad que en estos otros dos grupos, ¿no? Entonces, son niños que prácticamente, si se podría decir así, no han recibido afecto de parte de sus cuidadores. Entonces, la mayoría de ellos, pues, comunican su desorientación con una expresión de ofuscación, de frustración, de prácticamente decir, no tuve yo esta figura de apego en mi vida. Y pasa, dice que con estos niños que algunos lloran de forma inesperada tras mostrarse tranquilos o adoptan posturas rígidas y extrañas o movimientos a veces hasta estereotipados. Entonces es interesante esto, ¿no? De que las reacciones que tienen estos pobres niños, ¿no? Con estas conductas confusas, contradictorias, que a veces sí, a veces no, que no están casi nunca. Entonces no pueden tener esa seguridad en el cuidador y eso prácticamente sucede, ¿no? Esta es una cuarta que recién están como estudiantes, así que no tenemos más datos acerca de esto, más que es el conglomerado de estas otras consideradas como apegos inseguros. Y este tipo Ahora, de apego, sí. antes que pases Edison, perdón que te interrumpa, pero ese tipo de apego también ha sido asociado con aquel tipo de apego que tienen los niños que han sufrido abuso. No solamente abuso sexual, sino también abuso físico. Por ejemplo, son aquellos niños que han recibido, en lugar de sus cuidadores protegerles o darles la seguridad, más bien recibieron golpes o recibieron insultos o recibieron cosas que atentaron contra su integridad física o mental. Es interesante porque, como tú decías, es como el conglomerado, no es como de los otros dos teorías de apego inseguro. Lo que hicieron fue como mezclarse todas en ellas, y lo que hacen estas personas es que cuando van creciendo tienden a repetir estos patrones. Algunos dicen que incluso los que tienen estos patrones lo que sufrieron fue de padres que tenían apego ambivalente.
Entonces, como que a veces estaban y a veces no. Entonces, este tipo de inseguridad lo que les genera a ellos es esta angustia, esta desesperación de no saber cómo actuar o qué hacer. Entonces, para ellos es muy fácil pasar, por ejemplo, de estoy tranquilo, como que te hago caso, yo te voy a hacer caso para que tú estés bien y todo, pero un momento a otro, ¡pum!, explotan y ahora son agresivos y vuelven a replicar lo que recibieron. Entonces, lo que sucede es que en muchos casos, para poder luchar contra esta ansiedad que les genera, contra esa preocupación constante, no saber cómo relacionarse, es como que se desconectan. Y como hablábamos en otros capítulos que podemos dejarles aquí abajo para que los revisen, no pueden expresar sus emociones. Y como que las sienten, pero esas emociones son demasiado fuertes. Entonces, como ustedes saben, las emociones no son malas, pero son respuestas naturales del cuerpo. Entonces, estas personas lo que hacen es vivir sus emociones al máximo, al límite. Si están muy felices, son muy felices, o si están tristes, son muy tristes, o si están deprimidos o cansados o lo que sea, están muy abajo, digamos, por así decir, y pasan de un momento a otro sin necesidad como de pasar por momentos de estabilidad. Entonces, son personas que tienen esa inestabilidad porque nunca supieron qué esperar. Sí, no, es interesante porque prácticamente la palabra lo describe bien, es un desorden, es una desorganización terrible. Entonces es como tú decías, a veces sí, a veces no, a veces todo es tan confuso para ellos que, como decía el autor, pues hasta de forma inesperada pueden estar muy bien, muy tranquilos y de repente llorar, y de repente estar muy airados, de repente pueden estar confundidos, ofuscados, frustrados. Entonces es increíble, ¿no? Cómo estas relaciones que se tienen con los cuidadores o con en este caso los padres, decimos cuidadores porque puede ser que no hayan niños que no hayan crecido con sus padres, ¿no? Entonces influyen tanto, ¿no? Y eso es lo que me iba ahorita, hablar acerca del modelo representacional en relación al tipo de apego. ¿Qué es el modelo representacional? Se preguntará usted. En pocas palabras, hablando así como saben decir, ¿no?, en cristiano, es quién soy yo, ¿no? Ese es el modelo representacional. ¿Quién soy yo? ¿Y cómo se va generando el quién soy yo? Es a través de las relaciones que hemos tenido nosotros con las figuras de apego y también a través de cómo nos percibimos nosotros. Entonces, aquí viene algo bastante interesante y es que un aspecto clave para estos modelos representacionales que incluyen estos componentes, ¿no?, tanto afectivos y cognitivos, es la noción de quiénes son las figuras de apego, ¿no? Quiénes han sido en nosotros esas figuras de apego, dónde están y qué esperamos de ellas, ¿no? Hablando de dónde están, no del lugar donde residen, sino dónde han estado en nuestra vida, dónde han estado en lo que ahora nosotros estamos creando en nuestra mente de quiénes somos. También incluyen información sobre uno mismo, como les había mencionado hace un momento. Es decir, ¿no?, por ejemplo, si he sido valorado, si he sido validado en mis emociones, ¿no?, si me he sentido querido por las figuras de apego. Entonces, en este sentido, prácticamente podríamos decir que no, esto constituye la base de nuestra propia identidad y también de nuestra autoestima. Las relaciones que nosotros hemos tenido con las figuras de apego son las que van construyendo en nosotros nuestra identidad y nuestra autoestima. Y eso es a lo que se le llama modelo representacional, que es lo que concebimos nosotros en nuestra mente de quiénes somos, ¿no?, ahora, en este momento, ¿no? Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque las posibles respuestas que hemos tenido nosotros de nuestros cuidadores se pueden clasificar, como vimos hace un momento, ¿no?, como el apego seguro, que es cuando la gente que cuidaba del niño se mostró sensible a las llamadas del niño, ¿no?, a las necesidades del niño. La otra, que es el modelo de apego inseguro evitativo, que es cuando se mostraban insensibles e impedían el acceso al niño, ¿no? Eso genera el apego inseguro evitativo. Y atender y permitir el acceso al niño de forma imprevisible, es decir, a veces sí, a veces no, eso en cambio generaba el modelo inseguro ambivalente. Ahora, ¿qué pasa con estos modelos en lo que nosotros después generamos como qué soy ahora, quién soy? El modelo representacional va a tener una profunda influencia sobre las relaciones que tenemos nosotros
¿no? Sobre las relaciones que construimos más adelante. Si una persona durante su infancia tuvo un apego seguro con sus padres y las otras personas significativas de su vida, porque como les dijimos hace un momento, las figuras de apego no son solo los padres, sino las personas más cercanas a nosotros, ¿no? Si una persona tuvo ese apego seguro, ¿no? Donde las personas significativas mostraron ser sensibles ante las necesidades emocionales, mostraron ser responsivos, es decir, respondían ante la necesidad y eran consistentes, porque eso también es importante, ¿no? Que dentro del apego seguro, la consistencia, es decir, saber que siempre iban a estar ahí, no a veces sí, a veces no, sino la consistencia. Entonces, eso va a generar que en su vida posterior, es decir, cuando llegue a ser un adolescente, un joven adulto, un adulto mayor, cuando se llegue a ese posterior, va a haber una actitud básica de confianza en las personas con las que van a establecer sus relaciones. Es decir, voy a poder confiar en las personas con las cuales yo me voy a relacionar. Y no estamos solo hablando de relaciones amorosas, sino de relaciones de amistad, relaciones de jefe, yo que sé, empleado, de relaciones laborales, de todo lo que tiene que ver con relaciones con otro individuo. Entonces esto es interesante, ¿no? Que cómo esta figura de apego genera en nosotros esta identidad, ¿no? Y esta autoestima, de sentirnos valorados, de sentirnos queridos, y cómo nos lleva a nosotros a poder vivir relaciones saludables prácticamente, porque esa sería la cuestión. El apego seguro nos lleva a nosotros a desarrollar relaciones saludables. Por el contrario, si una persona, si un individuo ha tenido experiencias negativas con sus figuras de apego, ¿no? Va a tener una tendencia a no esperar nada positivo, ¿no? Estable o gratificante de las personas con las que se va a relacionar en su vida adulta. Siempre va a esperar rechazos, siempre va a esperar una falta de una respuesta sin empatía, entonces siempre va a tratar de más bien no esperar nada de nadie. Entonces, esto es interesante. Y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el apego inseguro, ¿no? Puede ser ambivalente como puede ser apego evitativo. ¿Cómo afecta a la vida adulta, ¿no? ¿Cómo nos lleva a nosotros a no poder desarrollar relaciones saludables? Por dos cosas. Por lo que nosotros en nuestra mente estamos creyendo de lo que no pudimos recibir de las figuras de apego, y cómo nosotros en nuestra cabeza hemos hecho eso como algo de lo que somos. Por ejemplo, no merezco, no sé, no me siento bien para tener esta relación, o como decimos aquí, voy a ser rechazado, no creo que me ame, y de eso vienen, ¿no? Situaciones, por ejemplo, en pareja como los celos, como, hablando de celos ya como un problema enfermizo, ¿no? Porque hay personas que realmente llegan a ese punto, ¿no? De celar de manera enfermiza a la otra persona, de llevar relaciones tóxicas, de una dependencia que ya no es saludable, y cuestiones así. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros, porque hablando del afecto, a esto vamos, a este punto vamos, ¿no? ¿Cómo afecta en un futuro? No solo en el hecho de tus relaciones, sino de cómo te ves a ti mismo, de cómo está tu autoestima y de cómo estás generando el hecho de quién eres, ¿no? De tu identidad. Y eso es tan bonito cuando revisamos nosotros la palabra, de cómo Dios trata de generar también esto, ¿no? En nosotros, de valorarnos, de hacernos sentir que somos queridos, de que tal vez si no había una figura de apego cuando éramos niños, esa figura de apego en Dios está ahí siempre, para que nosotros podamos sentirnos queridos, para que podamos sentir que podemos confiar en Él, que nunca nos va a fallar ni nos va a rechazar, y que podamos ir generando una nueva autoestima y una nueva identidad, y podamos seguir construyendo esa identidad en Él, y así poder empezar a vivir con más seguridad. Y tal vez no tengamos ahora, ¿no? Un modelo de, como decíamos, ¿no? Donde podamos poner nuestra seguridad. Tal vez no hay una persona como tal vez sufriste bastante en tu niñez y en tu proceso de vida. Pero hoy podemos decirte eso, ¿no? Dios está ahí para que nosotros también podamos verle a Él como esa base segura, que como cuando se hicieron estos estudios con los niños, podamos nosotros también explorar este mundo y podamos vivir bien con las demás personas, construyendo en nosotros mismos una identidad saludable, no creyéndonos el cuento de que no somos merecedores de amor, sino que más bien Dios nos ha hecho a nosotros entender eso,
que somos merecedores de su amor, ¿no? No porque hemos hecho algo increíble, ¿no? Sino porque a través de su gracia, Él nos ha hecho a nosotros privilegiados en poder recibir cada día de ese amor, que se derrama, Sí. como dice la Biblia, en nosotros. Entonces esto es tan interesante de verlo en relación con Dios, ¿no? Tal vez no hayas vivido una vida con un apego saludable a tu vida, un apego seguro, pero hay algo que se puede cambiar de aquí en adelante. Y eso es algo bonito, ¿no? Saber que Dios puede hacer eso en nosotros. No sé qué opinas acerca de esto, Jorge. Sí, a mí me parece que finalmente la respuesta está en confiar en Dios, ¿no? En poder confiar de que Él puede hacer que nosotros, a pesar de que hayamos vivido diferentes estilos de crianza, diferentes estilos en los cuales pasamos a través de nuestra historia, a través no solamente de los primeros años, sino en la escuela o de pronto el trato que recibimos en la escuela por nuestros profesores o los compañeros. Realmente todo esto puede ser cambiado a través del modelo de Dios, a través del modelo de amor de Dios. Y a veces esto lo podemos ver, por ejemplo, qué sé yo, en personas que se toman el tiempo para poder tener paciencia con nosotros, que nos pueden enseñar. Esa persona puede ser de pronto un pastor, o puede ser de pronto tu esposa o tu esposo, o tu líder, o personas que realmente o no te esperas, o por ejemplo es una persona que te dice vamos a orar juntos y vamos a acompañarnos y vamos a ir aprendiendo juntos de esto. Y esa persona puede ser algo que te demuestre realmente de que existe el apego y que puedes tú realmente confiar en otros y poder organizar lo que está sucediendo en tu manera de relacionarte con los demás. Y creo que finalmente Dios lo que está esperando de nosotros y lo que busca que nosotros vivamos es que podamos relacionarnos con los demás de manera honesta y de manera sensible a lo que los otros sienten también. Hablamos en algunas otras ocasiones de nuestras emociones y lo que nos respondemos con nuestro cuerpo, pero también creo que a veces debemos ser sensibles a lo que los demás están sintiendo. Y creo que en ese punto yo lo haría por las personas que tienen esa capacidad para poder relacionarse y ven a otros que no pueden. Más bien los que sí pueden, podríamos ser como aquellos que ayudan a otros que no sienten a poder desarrollarse de mejor manera y poder salir como de ese capullo, ¿no? De ese capullo que han creado para protegerse y no ser heridos nuevamente. Sí, cuando nosotros estamos estudiando eso nos vemos que a veces sí nos falta un poco de empatía, ¿no? No sabemos la historia de los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y a veces nosotros decimos, no, él es así, o no nos cae bien porque tal tiene esta actitud, o actúa de tal forma, pero no sabemos qué historia hay detrás de cada persona, ¿no? No sabemos qué hay, ¿no?, detrás de lo que solo nosotros podemos ver y a veces juzgamos y criticamos. Entonces sí es bueno nosotros también poder tener un poco de empatía con las personas que están a nuestro alrededor y sobre todo con los que están en casa, ¿no? Tal vez te casaste con un muchacho que creció en este tipo de apego, ¿no? Inseguro. Y ha sido difícil para él abrirse y ha sido difícil para él mostrar sus emociones y tal vez confiar tanto como se quisiera. Pero ahí está el desafío también, ¿no? De poder amar a la otra persona tal cual es. Y seguir trabajando juntos para que las cosas vayan mejorando. Y con la ayuda de Dios, pues ir saliendo juntos, ¿no? Y eso también va como para todos, ¿no? El poder relacionarnos con los demás de manera saludable tiene que ver también en el hecho de evaluarme a mí mismo. Y al menos hoy que hemos podido compartir contigo acerca de esto del apego, la idea de todo esto es que tú también puedas autoevaluarte y decir, a ver, ¿en cuál tipo de apego crecí yo? ¿No? Realmente en qué cómo me comporto hoy de pronto. Sí, ¿no? Y tal vez eso tiene que ver con lo que hoy vivo, con lo que hoy soy, con el modelo representacional, como decíamos, que he creado yo en mi mente. Pero probablemente no eres eso, eres mucho más, ¿no? Y se puede mejorar. Y por eso te decíamos lo de Dios, ¿no? En Dios podemos tener una nueva identidad que tal vez por el modelo de apego es una identidad totalmente equivocada, ¿no? Y tal vez tu autoestima también estaba bajo el piso, ¿no? Y sentías que no merecías nada. Pero realmente no, Dios te ha hecho diferente y por eso te animamos a que tú puedas también ver en Él, ¿no? Esa figura de apego que tal vez te hizo falta. Eso, querido amigo, querida amiga que hoy nos ha estado escuchando, qué bueno que ha sido poder compartir contigo acerca de esto del apego. Esperamos que nos hayamos hecho entender, esperamos que sí, ¿no? Son cuestiones un poco
complicadas de entender, pero muy interesantes. Así que te animamos a que si algo no entendiste, repito del video. Y si no, no entendiste ni repitiendo el video, dices estos manes que dijeron, puedes escribirnos también aquí abajo en los comentarios cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengas acerca de este tema. Y nosotros pues también estaremos respondiendo los comentarios. Así que no dudes en escribirnos. También en algún momento si necesitas más ayuda, podemos dejarte también nuestros correos, podemos contactarnos contigo y podemos ayudarte también. Así que no te limites en escribir comentarios aquí. No estás solo. Miramos todos sus comentarios para poder seguir conversando acerca de estos temas. La próxima semana vendremos con otro tema que tiene que ver también acerca con esto, ¿no? De la cuestión familiar y de las relaciones que forjamos para que sean saludables y sean también llevaderas y buenas para nuestra vida, ¿no? Nos ayude, no sean cargas, más bien sean algo que nos ayude a seguir creciendo y corriendo como la corriente de un río. Me gustaba bastante una frase que decía que la vida debería ser como la corriente de un río y no como un charco de agua estancado. Tremenda comparación. No sé qué tiene que ver con esto, pero sonaba bonito. Gracias, Dudepac. Gracias a todos, qué bueno que hayan podido conectarse con nosotros. Nos vemos en un próximo video. Gracias, Jorge. Gracias, Edison. Ha sido bonito hablar contigo acerca de este tema. En un próximo video seguiremos tratando de otros temas que también son chéveres. Así que tal vez no hubieron muchas risas como los anteriores videos, pero ha sido algo que sé que te va a servir. Así que nos vemos en la próxima. Nos vemos, Jorge. Gracias, Edison. Muy bien. Espero que estén todos bien y que les vaya bonito en esta semana mientras escuchan nuestro podcast. Que nos vemos hasta la próxima.